Últimamente he estado incorporando nuevas rutinas a mi vida, eh, nuevas cosas para hacer, he intentado mover algunas actividades, hacer algo diferente, hacer algunas cosas de más, otras de menos. Y desde ese espacio me empecé a dar cuenta de mis resistencias. Entonces, con ese ánimo quise compartir desde mi experiencia lo que me he dado cuenta que nos hace que nos resistamos a un cambio. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es esa fuerza que nos impulsa a mantenernos cómodos. Es esa fuerza que en las mañanas, cuando te pones la meta de levantarte a hacer ejercicio, te regresa a la cama a volverte a dormir. Hay gente que le llama voluntad y yo me consideraba una persona con una fuerte voluntad o con mucha fuerza de voluntad, y últimamente he experimentado esta resistencia y me doy cuenta que tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es la comodidad, el no querernos incomodar, el siempre estar a gusto. Y vas a decir, bueno, esta vida se trata de pasarla bien, y sí, claramente sí, pero es indispensable poner, queremos siempre los beneficios, pero no estamos dispuestos a hacer algo para obtener esos beneficios, ¿no? Y la resistencia son estas actitudes o conductas de rechazo o de oposición frente a algo. Y a veces es porque creemos que eso es muy difícil, creemos que fue muy difícil en el pasado y que bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces preferimos convencernos de que eso no es para nosotros. Yo te voy a poner un ejemplo en la meditación. Conozco perfectamente los beneficios de meditar. Siempre propongo meditaciones en mis cursos. Casi a todos mis pacientes, no a todos, pero a la mayoría, al final de las sesiones hacemos una meditación y con una propuesta, ¿no? Con un ánimo, con una intención, con una voluntad de hacer cambios y de mejorar esos cambios en la vida de las personas. Y sin embargo, a la hora de yo llevarlo a mi vida, a veces es como, ay, ya no lo voy a hacer. Y ese espacio de tomar esa pequeña decisión de hacerlo o no hacerlo es una resistencia. Ese espacio en donde te puedes decidir no hacerlo o sí hacerlo es una resistencia. Y está basado, obviamente, en seguir cómodos, en no movernos, ¿no? Y vuelvo a repetir, queremos los beneficios, pero no estamos dispuestos a hacer algo al respecto. Forjar la voluntad para hacer las cosas a pesar de no querer hacerlas es lo que a mí me ha funcionado. Es decir, que mi mente va a querer, por ejemplo, en la hora de la comida, mi mente va a querer comer un plato con papas fritas en lugar de una manzana, y yo me voy a forzar y ahorita voy a decir cómo le podemos hacer, y aquí anoté varias cosas que a mí me han estado funcionando, que he leído en los libros de hábitos que funcionan, y es como empezarlas a incorporar. Y de verdad que una vez que las incorporas, sientes un montón de beneficios, y esos beneficios son los que finalmente hacen que pueda esta conducta permanecer y cambiar un estilo de vida. Forjar la voluntad de hacer las cosas a pesar de no querer hacerlas es eso que hace que lo intentes. Y yo me he dado cuenta que cuando lo intentamos y nos sirve, nos funciona, nos gusta, después seguimos haciéndolo. Vamos a poner el ejemplo. A mí me encanta leer. Yo tenía muchas resistencias acerca de los beneficios de la lectura, y como mi papá fue el que en mi juventud me imponía a leerlo, no era una invitación, era una imposición, pues obviamente que era algo que yo tenía ahí como rechazo, ¿no? Como que lo rechazaba para estar mejor viendo la tele o mejor estar haciendo otra cosa. Bueno, aunque no veía tanto la tele, pero hacer otra cosa. Preferimos quedarnos como estamos en lugar de probar. Al elegir un libro, por ejemplo, porque una de las cosas importantes para romper con la resistencia es hacer cosas que nos gustan. Y es importante, por ejemplo, si tú quieres incorporar la lectura, es importante elegir un buen libro. Elegir un libro que realmente estés hambrienta de saber de algo, de algún tema. Porque si no es así, vas a elegir o te van a recomendar o vas a leer libros de puras recomendaciones, no de algo que tú estás interesado en leer. Entonces, a la hora de elegir un libro, tiene que ver, yo me he acabado libros en un día,
y no es algo que le diga como muy orgullosa, pero sin embargo sí es algo que puedo acabármelos en un día. Y eso depende de que me encante. Si me encanta el libro, si me encanta el tema, voy a querer devorarlo, voy a querer acabarlo, ¿no? Dependiendo qué tipo de libros leamos, son los libros que deben de tener su tiempo de leerse, hay libros que necesitan más chance, porque hay que hacer anotaciones y si los haces como en forma de estudio, pues es importante subrayar y luego hacer anotaciones para luego poderlos llevar a la práctica, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que las personas que prueban tanto la meditación como leer, después ven los beneficios y después es como, ay, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes, no? Y después se vuelve una costumbre o un hábito y después ya forma parte de tu estilo de vida. Y la invitación es hacerlo en pocos minutos, leer 5 minutos, meditar 5 minutos y comenzar a romper con esas resistencias, porque eso es lo que realmente se necesita, probar los beneficios, porque claramente somos seres humanos muy tercos, muy necios y muy resistentes. Las resistencias son las cosas que nos impiden generar esos cambios. Bueno, yo anoté por aquí algunas cosas y la primera es que me funciona a mí estar presente, o sea, tener como esta presencia de poder elegir desde la presencia lo que voy a comer, lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, las palabras que voy a decir, ayuda a que esas resistencias te abandonen o a romper con esas resistencias. La segunda cosa es que debes de tener un objetivo tremendamente claro y muy atractivo, ¿sí? Por ejemplo, en el libro es que quiero aprender de esto, ¿no? Quiero incorporar cualquier tema que quieras incorporar a tu vida, pero tiene que ser claro y tremendamente atractivo. La tercera cosa es visualizar cómo te vas a ver cuando ya sepas eso, o cómo te vas a ver cuando ya logres eso, o cómo va a ser tu vida una vez que incorpores eso. Es importante hacerlo, porque si no lo visualizas, no lo ves. Y si la mente no lo tiene, pues entonces no lo va a crear. Es importante visualizarte una vez que ya tenga eso, cómo me voy a sentir. Y entonces esa es una motivación interna, no vas a necesitar un motivador externo. Otra cosa es hacer un acuerdo. Esto de verdad es oro. Hacer un acuerdo con nosotros mismos, estar muy comprometidos con nosotros mismos. Y no que ese compromiso venga de que alguien nos pide hacerlo, porque ya me he dado cuenta que eso no funciona. No funciona. No funciona que alguien nos pida que hagamos algo. Funciona más que nosotros queramos hacerlo y esos acuerdos no romperlos, ¿no? Y claramente como seres humanos vamos a romperlos, vamos a romper las reglas, vamos a romper el compromiso. Y lo vas a romper un día y tal vez 2 y tal vez 3, pero vuelve a él. Si lo rompes un día, vuelve a él, vuelve a él, vuelve a intentarlo lo antes posible. Vuelves a generar ese acuerdo otra vez de nuevo contigo lo antes posible. Y la última cosa es intentarlo las veces que sea necesario hacerlo. Las resistencias, como su nombre lo dice, pues están ahí y son demasiado atractivas porque la mayoría de las personas no hemos generado estos acuerdos profundos con nosotros mismos, de cambiar esos patrones, de intentar las veces que sea necesario hacer algo al respecto. Vivimos en un mundo en donde nos sugieren cosas, nos imponen hacer cosas y entonces desde ese espacio obviamente vamos a mostrar resistencia. Pero si en tu interior está un deseo y una voluntad de hacer algo diferente, de cambiar el punto de vista, de mover, de girar, de verdad que introduciendo estas pequeñas prácticas, estas pequeñas cosas de las que acabo de hablar, funciona. Con esto no estoy diciendo que yo rompa todas las resistencias siempre y que me vea. No, lo comparto desde ese mismo espacio en donde me doy cuenta que es como es egoico, obviamente, viene del ego, pero sobre todo de la comodidad, sobre todo de ese espacio de comodidad. En cuanto a la lectura, a mí me funciona tener libros tremendamente atractivos,
que me los quiera devorar, que quiera saber de ese tema, para luego compartir por este espacio, para luego tener esa información o para introducir una nueva cosa en mi vida. ¿De dónde vas a aprender? Yo siempre pregunto esto, ¿no? Y todos aprendemos de todos y todos aprendemos de todos lados. Hay gente que ve películas y aprende y incorpora una nueva actividad o algo nuevo, un nuevo input. Pero a mí me funciona muchísimo los libros. Los libros tienen pues obviamente mucha perspectiva, una perspectiva diferente, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva opinión, estilos de vida diferentes, experiencias diferentes, las personas cuentan sobre sus fracasos y a veces desde ese espacio de experiencias donde podemos aprender. Entonces, prácticamente yo te invitaría a forjar la voluntad de hacer las cosas a pesar de no querer hacerlas, y eso eventualmente va a generar que esas resistencias vayan disminuyendo.